No, todavía no veo. Hola doctora, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar con la siguiente parte de su intervención, un tema muy importante, como ya lo he mencionado. Recordar que estamos aquí en los diplomados gratuitos de educación continua. Entonces, doctora Claudia Irala, desde Argentina, por favor, continúe con su intervención. El tiempo que estime conveniente, Gracias, menos de 30 minutos. gracias. Gracias. Bueno, gracias doctora Carolina por su convocatoria, porque usted organizó este evento. Me pone muy feliz que estén, o sea, con el tema de la educación continua, son carreras muy importantes, así que animo a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a todo aquel que quiera seguir estudiando que lo haga, porque como decía un refrán, el saber no ocupa lugar, el saber da poder, y cada país necesita de profesionales entendidos en cada materia para poder ser útiles en la sociedad y cada uno cumplimos un rol, ¿no? Un rol social. Así que la verdad que los felicito que se ocupen de una forma tan seria de la educación. Bueno, yo quería seguir hablando de los conflictos, ¿no? Digamos, se pueden dar muchos tipos de conflictos, desde un ruido molesto, en una locación conocí un caso que una persona, porque por contrato, una persona se puede, digamos, la dueña puede ingresar a la casa alquilada o locada, pero no lo puede hacer siempre, solamente por ejemplo, se puede fijar un plazo cada 6 meses, o porque tiene que hacer un arreglo cuyo gasto está a cargo de esa persona. Pero conocí un caso que la dueña pretendía meterse casi todos los días a la casa de- del inquilino. Entonces, ahí se surge un conflicto, ¿no es cierto? Entonces la persona se quisiera ir, resolver el conflicto de forma anticipada, o otro caso podría ser, pero claro, le crea gravámenes, ¿no? Perjuicios. Otro caso puede ser una sociedad, que una persona se quiera retirar porque la relación con sus socios este, digamos, muy difícil. Uno dice, ¿cómo? ¿Se asoció con una persona mala? No, no es eso. O la persona cambia o el socio no se mostró como realmente era. Entonces, en todos los conflictos que se nos pueden presentar como abogados, nunca debemos menospreciar ninguno, porque a veces el conflicto que parece pequeño puede terminar, digamos, puede haber una escalada de violencia que no sabemos dónde va a terminar y se nos puede complicar el caso. Mucha gente se pelea por los perros, ¿no? Digamos, y termina muy mal por la basura, por cosas banales, ¿no? Y por ahí hay casos que son muy graves, que hay propiedades o, digamos, otras situaciones más serias, y sin embargo las partes, si son inteligentes y coherentes, lo van a resolver por ahí en un clic y se resuelve el caso y se termina y se concilia y se homologa y se terminó la historia, ¿no es cierto? Así que eso es lo que quería dejar en claro, ¿no es cierto? Que a veces me ha pasado a mí como abogada que yo decía, bueno, este caso va a terminar pronto, en 2, 3 meses, y no, y se complicaba. Y hay casos que que eran imposibles de resolver, que había muchas personas involucradas, y sin embargo se resolvía más rápido. Bueno, el otro método, entonces las partes o como abogados tenemos que elegir eh, el método que nos es más conveniente. Tenemos que evaluar costos-beneficios. Hoy por hoy, antes, digamos, todo se llevaba a juicio, pero desde más o menos 1996, en Argentina al menos, se fue introduciendo el tema de la mediación, porque antes se veía, era un buen abogado el que hacía juicio, ¿no es cierto? Y eso fue cambiando. También es un buen abogado el que no llega a juicio. El que no llega a juicio, el que puede negociar con la otra parte, ¿no es cierto? Yo en mi caso, cuando, digamos, he tenido oportunidad de negociar, eh,
de pronto el tema, hasta un juez, estando entablada la demanda, tiene la facultad digamos, de citar a las partes para, para poder llegar al acuerdo, ¿no es cierto? Y que no tenga que ser él como, como una especie de verdugo y de dictar sentencia. Entonces siempre está la invitación a las partes a llegar al acuerdo, ¿no es cierto? Una vez un juez me dijo, yo quiero que ellos se den cuenta que ellos lo pueden resolver, que tienen las herramientas, y que es mejor que ellos se pongan de acuerdo, porque digamos, un acuerdo que sea realizable, que se comprometan a algo que puedan cumplir después, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, o sea, en el momento de la emoción, de la audiencia, sí, yo le voy a pagar tal cuota, y después, entonces el abogado ahí lo tiene que parar a charlar con su cliente, decir, pero ¿realmente vas a poder pagar esa cuota? Eh, pero cuánto, a ver, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Mirá que tenés estos gastos, porque a veces el cliente no, por eso nos pide nuestra ayuda, porque no está pudiendo resolver eh, sus conflictos solo, ¿no? Entonces, siempre está el tema de las partes para que ese acuerdo se cumpla después, porque si no, siempre la litigiosidad no baja, siempre el conflicto sigue creciendo. Bueno, eso que quería hablar con respecto a los conflictos en general. Después el otro método alternativo es el arbitraje, que es poco conocido y usado. Es un proceso, digamos, privado, y a diferencia de la mediación, acá el árbitro o juez arbitral tiene la facultad de decidir, una vez evaluada, una vez escuchadas las partes, las pretensiones, ¿no es cierto? Y las argumentaciones de cada parte, y las necesidades y todo, evalúa todo y tiene la facultad, pero tiene que haber un acuerdo previo de las partes de someterse al arbitraje, porque si no el proceso se puede decretar nulo. Sabemos que una nulidad vuelve todo hacia atrás, ¿no es cierto? Eh, digamos, el tema del arbitraje no está contemplado en las leyes de fondo. Por eso hay gente que dice, ¿cómo el arbitraje no está en el Código Civil, Comercial, en las legislaciones provinciales? Bueno, sí, por la sencilla razón que es un procedimiento, y todo lo que es procedimiento está en las leyes procesales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Argentina, está contemplado en este Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Acá nosotros tenemos el proceso arbitral normado, tiene su normativa, pero en general no, porque nuestra Constitución, digamos, se reservó poderes. Se llama reserva de poderes no delegados a la nación. Entonces, las leyes de fondo sí son para todo el país, pero las de forma, o sea, de cómo llegamos, cómo hacemos, digamos, efectivo el derecho de fondo, hacia ese procedimiento, los dictan los códigos procesales. Entonces, los organismos que están dedicados a la mediación, hay varios, están los colegios de abogados, perdón, de arbitraje, los colegios de abogados, el más importante es la asociación al consumidor, y ahí las personas van mucho recurren, ¿no? Con su abogado también, para poder resolver los conflictos, el tema de las garantías, ¿no es cierto? A veces no quieren cubrir las garantías, pero hay personas que tienen garantías extendidas. Entonces, ahí digamos, el árbitro está, digamos, que hay varios, ¿no es cierto? Porque son muchos los casos que le llegan al consumidor, entonces hay varios árbitros, entonces se sortean y el que le toca escucha las partes, los hechos y da una solución y resuelve. Eso se llama laudo arbitral, que es una resolución dictada por el árbitro. Obviamente tiene carácter obligatorio para las partes. Obligatorio para las partes. Está también el tema de los comerciantes, empresarios,
consumidores, que está la Cámara Argentina en mi país, ¿no es cierto? Cada país va a tener que, digamos, tiene sus organismos también de arbitraje. Eh, entonces, en Argentina está la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara Internacional de Comercio, que son para cuando las partes son de distintos países. Así que ese es el tema del arbitraje, es poco común, no es el más usado. Y por último, si ya fallan todos los otros métodos alternativos, nos queda el juicio, ¿no es cierto? Pero aún estando el juicio, por ejemplo, en caso de familia, hay una etapa, así como hay en comercial, en familia, hay una etapa que se discutió en su momento en la naturaleza jurídica de la etapa previa, que se llama, que está a cargo de un asesor, un consejero de familia. Entonces, que invita a las partes a conciliar el proceso. Invita a las partes, entonces ya se resuelve en la etapa previa. Pero la gente preguntaba, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿Es administrativo o es judicial? ¿No? Era una controversia. Había opiniones encontradas. Bueno, yo opino, y así fue, que es judicial, porque ya estamos en el juzgado. El asesor de familia es un empleado, es un funcionario judicial. Entonces, bueno, si se llega al acuerdo en la etapa previa, después pasa al juez para que dicte la sentencia homologatoria, que como ya dijimos es el único que tiene el imperio. Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Que es un buen abogado también el que no llega al juicio, porque entonces el perfil del abogado fue cambiando, porque antes siempre era un abogado que iba a la lucha, a la pelea, a la disputa, que no está mal que uno defiende, ¿no es cierto?, el juicio, era el juicio, pero ahora no todos son juicios, a veces son procesos, son procesos. Entonces, desde los juzgados de familia nos decían, por favor, doctores, abogados, miren que estamos en un tribunal de familia, eh, apártense del perfil del abogado contradictorio, controversial, ¿no es cierto? Sino que acá tiene que ser un abogado conciliador, porque hay otros intereses, está el interés familiar, el interés superior del niño, hay cuestiones de familias delicadas, ¿no es cierto? Que la familia tiene que seguir, porque si no, si entre medio de tanta discusión, digamos, imposibilidad de las partes de resolver, entonces, ¿qué vida le podemos dar a esos niños, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden crecer? No es el ambiente más adecuado. Entonces por eso hay abogados que directamente no hacen familia porque no les gusta, o sea, prefieren ir al juicio directamente. Y bueno, el juicio ya es un proceso oficial, es un proceso, no es privado, es oficial, porque está a cargo de un juez, que es un funcionario público, un juez o tribunal, ¿no es cierto? Un juez es cuando está a cargo de un juzgado, cuando la decisión recae en una sola persona, y un tribunal es cuando la decisión recae en tres personas, ¿no es cierto? Ahí son tribunales, son, digamos, colegiados, los tribunales son instancias colegiadas. Por ejemplo, en Argentina el Tribunal de Trabajo es colegiado. Familia empezó siendo, la materia se apartó del civil y comercial y empezaron a crear los tribunales de familia. Primero fue en forma paulatina, crearon 3 tribunales de familia, que después finalmente se creó, pasaron algunos años y hoy por hoy se disolvieron esos tribunales y pasamos a tener de 3 tribunales de familia a 9 juzgados unipersonales, 9 juzgados unipersonales, digamos, ¿no? O sea que volvimos, digamos, al juez, al juzgado. O sea que todos los temas familiares son resueltos por un juez. Bueno, el juicio, no es, tampoco hay que asustarse, hay que, a la parte que hay que
hay que darle confianza, ¿no es cierto? Que como nosotros somos auxiliares de la justicia, porque la gente se asusta también del juicio, hay que darles tranquilidad. que un juicio no es algo malo, es algo bueno, es algo positivo, porque es una instancia también para resolver las controversias en forma pacífica, ¿no es cierto? Sin violencia. Entonces, también es un método excelente, 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 que con las garantías, ¿no es cierto? Y la diferencia acá que, bueno, que va más allá de una incumbencia del abogado. Digamos que en civil y comercial, por ejemplo, eh, hay un patrocinio jurídico obligatorio. Ninguna persona se puede presentar sin abogado. Puede ir a ver su expediente, pero no entiende nada, ¿no es cierto? Ni siquiera sabe que un expediente se lee de atrás para adelante, ¿no es cierto? Nosotros como abogados lo aprendimos en la facultad. Entonces empiezan por el principio y nunca hay, y hasta que llegan al final, entonces lo van a atender amablemente a la parte, pero le van a decir, señor, usted vaya y converse con su abogado, ¿no? Y hay gente que ha pretendido presentar escritos sin la firma del letrado, y obviamente que se lo rechazan. Nunca le van a presentar, nunca un juzgado va a recibir un escrito, ¿no? Y la gente a veces es reticente a los abogados, porque dice, no quiero gastar dinero en abogados, pero no se da cuenta que el abogado es un garante, que tener un abogado es un derecho, y que es para la ley, digamos, la voluntad del legislador, es que la persona tenga ese beneficio, que no sean vulnerados sus derechos. Porque si no, si va a haber un abogado solo, no puede. Aun cuando un divorcio es de común acuerdo, cada parte tiene que tener su abogado, porque siempre hay intereses encontrados. Entonces, entonces cada abogado tiene que defender a su cliente, y cuidar siempre que sus, sus derechos no sean vulnerados. Entonces vamos más allá del dinero, ¿no? No es que, y los honorarios obviamente los tienen que pagar, porque somos seres humanos, somos abogados, la mayoría son independientes, ¿no es cierto? Y los honorarios de un abogado son de naturaleza alimentaria, ni más ni menos. Los que somos abogados independientes vivimos de nuestra profesión, y los clientes deben pagar los honorarios, y contentos deben hacerlo, porque si lo resolvimos el caso, lo defendimos, pusimos todos nuestros conocimientos digamos, a su disposición, ¿no es cierto? Y trabajamos responsablemente. eh, Tenemos derecho y nuestra obligación no es de resultados, porque no está en nosotros. No sabemos cómo el juez va a resolver. Entonces nunca tenemos que prometer un resultado, porque puede ser que nos dé la razón a nosotros, o puede ser que le den la razón a la otra parte. Entonces el paradigma del juicio es, no es colaborativo, es uno gana y el otro pierde, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, en familia se trata que todos ganen, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en un juicio ejecutivo, bueno, hay un pagaré, y la persona no quiere pagar intereses, y el juez va a decir, sí, tenés que pagar intereses, y tenés que pagar la deuda de intereses. Pero bueno, se nos empieza a dilatar el trámite, la persona no reconoce la firma, o sea, llegamos a juicio es por algo, ¿no? Porque la gente no quiere cumplir las obligaciones, y las obligaciones nacen para ser cumplidas. Así que, pero el juicio, bueno, es un proceso, la mayoría lo de, o sea, si hay abogados, no sé si son todos abogados, o hay estudiantes también. El juicio se empieza con un escrito, que una parte, primero es un reclamante, ¿no es cierto? Es un reclamante, un demandante, que ahí vierte los hechos y su pretensión, que se llama demanda. Y bueno, la otra parte tiene que ser notificada. Entonces ahí el juicio tiene más gastos, ¿no es cierto? Porque hay sellados,
aportes del Colegio de Abogados, IUS, nosotros le llamamos IUS previsional, el bono de abogados, y hay gastos de procuración, ¿no? De apertura de carpeta. Entonces, bueno, ya empezamos a gastar dinero en el juicio. Tasa de justicia. Entonces, es todo un proceso, por eso es proceso. Y un proceso da cuenta de que tiene etapas y que lleva un tiempo prudencial, no es de un día para otro, como puede ser una mediación que en un mes puede salir ya la mediación, ¿entienden? Nada que ver con los tiempos, nada que ver con los tiempos. Hay muchos tipos de procesos, pero digamos, el común denominador es la demanda, la contestación de la demanda, la notificación, que es muy difícil muchas veces, y una vez que se notifica, ahí queda, y la persona se presenta, ¿no? Ahí queda trabada la litis. Y a veces no se presenta, pero bueno, se decreta la rebeldía, el juicio sigue, y la persona se le da por decaído el derecho que ha dejado de usar. Así que bueno, no sé cómo estaré con el tiempo, pero después llegan la producción de la prueba, los testigos, si hay pericias, ¿no es cierto? Como el caso que nombré hoy, que la pericia caligráfica, la persona negó la firma del pagaré, que al final algunos no se presentan, y todo es se va dilatando, pero hasta que finalmente el juez valora la prueba, los hechos que son controvertidos, por eso el juicio siga, porque si no, a veces termina el proceso, digamos, la otra parte se puede allanar, que digamos es una buena opción también, porque si él se acepta que la otra parte está reclamando bien, se allanan y no corre con las costas y paga solamente lo que debe. Puede ser una conciliación, o sea, la sentencia es la forma normal del proceso, es el único que dicta es el juez y que puede ejecutarla luego. Pero está la conciliación, el desistimiento, hay gente que decide desistir, hay gente que hace arreglos por, digamos, extrajudiciales y desiste para no correr con las costas y desiste del proceso judicial. No sé si, yo creo que hasta ahí, doctora, estaríamos en el Hola, tiempo, no sé hola. si me quieren... Hola, doctora. Sí, recordamos que estamos con la doctora Claudia Irala desde Argentina. El conflicto, cómo nacen, métodos alternativos de resolución de conflictos, negociación, mediación, arbitraje y juicio. Doctora, una pregunta. ¿Cuál es la situación allá en Argentina ante los métodos alternos de solución de conflictos? ¿Cuál es la aceptación allá? Sí, se acepta, la gente está cambiando mucho, ya se reconoce la figura del mediador, ya a nivel social, digamos, la gente sabe lo que es una mediación, bueno, obviamente sabe lo que es un abogado. eh, sí, sí, está funcionando, se creó la carrera, el Colegio de Abogados la dictó con acuerdo de una universidad, es una carrera de 2 años. Yo participé, estuve en el acto de la primera promoción que se hizo con la presencia virtual, ¿no es cierto? Con la comunicación virtual del gobernador de la provincia de Buenos Aires del momento. Y sí, hay una matrícula, todo funciona muy bien, y las partes se someten, puede ser voluntariamente o la obligatoria que yo les dije, que después salió la obligatoria, y bueno, se pide el sorteo o eligen, o las partes también tienen la facultad de elegir uno en común, porque a veces ya los mediadores ya se hacen reconocidos, entonces si saben que es una buena persona, que trabaja bien, entonces las partes pueden decir, bueno, pueden elegir al mediador. Sí, sí, está funcionando bastante bien. El arbitraje no, el arbitraje está muy poco difundido, pero la mediación y la negociación también, la negociación, eh, de pronto los abogados, antes de llegar al juicio, nos comunicamos entre nosotros y llegamos a acuerdos y resolvemos los asuntos, los conflictos sin necesidad de llegar al juicio. Me parece que, porque las partes no están en condiciones de pagar, o sea, más allá de los honorarios de una negociación, ya son gente, por ejemplo, un inquilino no va a poder pagar un juicio, digamos, se le va a hacer muy
no es beneficioso, no es el método más beneficioso para una persona que por ahí para el dueño sí no tendría, que tampoco, ¿no? Pero para un inquilino que cuenta con un sueldo solamente e ir a juicio y si pierde y si pierde el juicio tiene que correr con las costas, no, es mejor negociar. Que antes era una mala, tenía mala prensa la palabra negociación, pero después fue cambiando y ahora es una palabra que se recibe bien. Bueno, negociemos, hay que negociar. O sea, hoy por hoy fue cambiando, por suerte, ¿no? Como cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, el tema del psicólogo. Antes la gente decía, no, no vayas al psicólogo porque si vas al psicólogo estás loco. Bueno, sí, así lo mismo cambió con el tema del mediador, de la mediación. O sea, se ve de otra manera. Con una mirada positiva, con una manera positiva, y la gente se va convenciendo que, además de que, bueno, el abogado está capacitado y los clientes le tienen que hacer caso al abogado porque es el entendido en la materia y bueno, y el abogado tiene que tener autoridad profesional sobre el cliente porque si el cliente va a hacer lo que quiere, o sea, el cliente tiene un profesional que sabe lo que hace y si necesita una marioneta, eligió mal el profesional, eligió mal. El abogado no va a hacer lo que quiera el cliente, va a hacer lo que dice la ley, va a hacer lo que dice la ley y tiene una ética profesional, porque hay gente que me ha dicho, no, pero insultalos, vos sos muy respetuosa, doctora, usted es muy respetuosa, ¿por qué no los insulta? No, yo no puedo insultar a nadie, tengo que tener una conducta intachable, o sea, dentro del juzgado, de todos lados, tengo que tener una conducta hacia, hay normas de ética profesional, ¿no? Que tenemos que comportarnos lo más parecido a a lo que es un juez, o sea, y en el código que yo les mostré, tenemos que los abogados tenemos en el ejercicio de nuestras funciones, tenemos el mismo respeto que se le debe a los magistrados. Pero bueno, hay gente que no, lamentablemente no respeta. Por eso también, o sea, cuando era, o sea, yo soy abogada hace 30 años y al principio hacía como una etapa previa al juicio, citaba a las personas, eh, pero después ya mejor es a veces digamos, mejor hablar con los abogados, porque a veces las partes son irrespetuosas, no es que uno es más que nadie, porque somos todos iguales ante la ley, ¿no es cierto? Pero no respetan al abogado que realmente está haciendo un trabajo y no quiere molestar a nadie, sino simplemente está poniendo su trabajo a disposición, digamos, de las personas que no pueden resolver sus problemas por sí mismos, ¿no? Y que recurren a un letrado. Hola, hola. Sí, Gracias, doctora. Recordando que no, este de nada. evento es avalado por la Fundación Universitaria San Mateo de Colombia, por la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela, también por la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, por la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa de Argentina, por la Fundación Cabildo Abierto Discapchaco, por el Observatorio Iberoamericano de Discapacidades, por la Confederación de Barrios del Ecuador, por la cooperativa Liberté, que es una cooperativa que funciona desde la cárcel de Batán, máxima seguridad de allá de Argentina, Derechos Humanos, Mediación y Criminología en Iberoamérica y otras instituciones también. Doctora, quiero agradecerle por su intervención. Aquí son las 18 horas con 11 minutos. ¿Allá qué hora es, doctora, en Argentina? 20 horas, 11 minutos. 2 Vamos horas a decirle a justitas la de doctora que diferencia. descanse. Queremos invitarle también para una próxima ponencia. Ya nos estaremos comunicando con usted aquí dentro de los diplomados de educación superior. Y quiero agradecerle por haber aceptado la invitación, doctora. Muchísimas No, gracias. yo le agradezco. No, yo le agradezco a usted porque la verdad por esta hermosa invitación. Agradezco a todos los presentes, a todos los presentes, a todos los que nos miran, todas las entidades educativas que usted ha mencionado. Le mando un fuerte abrazo. Somos todos latinoamericanos y bueno, tenemos un mismo sentir y tenemos un derecho rico, tanto el argentino como
de todos los países latinoamericanos, y bueno, y estamos trabajando para que ese derecho sea aún más rico y que nuestro rol social se cumpla. Y bueno, y está bueno estos intercambios porque nos damos ánimos y todos los abogados, los letrados. Y bueno, un fuerte abrazo a los alumnos, yo soy profesora y bueno, y me gusta la gente que estudia, que no bajen los brazos, que no se asusten de los exámenes, que se capaciten, así que estudien, que aprovechen su juventud para estudiar. Así que les mando un abrazo a todas las personas que usted mencionó. Y gracias a usted, doctora, que le aprecio mucho, doctora Carolina Ramón. Un abrazo, doctora, un abrazo y vamos a recordar de qué países son nuestros docentes de los diplomados que ya mencioné. Tenemos Argentina, tenemos México, Colombia, Perú, tenemos también Cuba, tenemos Italia, España, Camerún, Brasil y otros países más que se han sumado. Doctora, entonces un abrazo, vaya descanse. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Saludos a Gracias. todos.